Hola, bienvenido a un episodio más de Principio Podcast. Soy Jalín Simón y entrevisto empresarios con principios claros e historias que puedan inspirar a otros. Hoy tengo como invitado a Iván Carmona, con una trayectoria de emprendedor startupero con un sueño que inspirará a todo México. Su sueño es cambiar la vida de todos los mexicanos a través de recibir rentas, por lo menos un ladrillo a la vez. Hoy, Iván y yo estaremos platicando de una historia de emprendimiento, de lucha contra las regulaciones mexicanas y contra el sistema. Cómo poder generar confianza a través de generación de patrimonio. Iván, un gusto tenerte aquí y empiezo con una pregunta que para mí me inspira muchísimo. Platícame cómo un jugador de fútbol como Chicharito se volvió imagen de una de las startups mexicanas de bienes raíces. Claro que sí, Jalín. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu podcast. Y bueno, es muy interesante la historia del Chicharito, porque cuando empezamos a crecer con 100 ladrillos, estamos buscando algún embajador de marca. Tú sabes que en la publicidad siempre estás buscando a alguien que tenga cierta relevancia en el medio. Y por alguna razón, a partir de unos socios en común ahí, inversionistas de 100 ladrillos, tuvimos la oportunidad de conocer, ¿no? Entonces algo que dijimos fue, a ver, no es que queremos contratar a Chicharito para hacer un anuncio. O sea, yo creo que un modelo como 100 ladrillos no se puede comunicar como un unas papas o un refresco, ¿no? Entonces lo que pasó, Jalín, es que tuvimos la oportunidad de conocerlo en Los Ángeles, solamente para ver qué podíamos hacer juntos. Y cuando le platicamos de 100 ladrillos, hubo un momento muy interesante porque dijo, ¿saben qué? A los futbolistas, cuando tenemos éxito, nadie nos dice qué hacer con nuestro dinero para que ese dinero realmente sea productivo. Entonces, oye, ¿pero por qué? Dice, porque es un mensaje contrario. Cuando te va bien en el fútbol, ganas muchísima lana, y entonces a lo que te invitan es a que te compres el Ferrari, a que te compres relojes, a que viajes, a que gastes en ropa de marca, etc. Y nadie te dice que cuides tu dinero. Dijo, esto está increíble. Si a mí me hubieran dicho hace muchísimos años que podía invertir en bienes raíces, lo hubiera hecho desde entonces. Pero que además puedas invertir en bienes raíces desde muy poco, prácticamente desde cero. Literal. Es algo increíble, es para todos los mexicanos. Me encanta el concepto. Y lo que empezó, Jalín, como como lo que iba a ser algún acuerdo de colaboración publicitario, desembocó en una sociedad y hoy ¿Hoy es partner? Sí, claro, es orgullosamente accionista. No me digas. Así es. Qué orgullo que involucre a gente que sueña en grande. La verdad, muchas felicidades. Y la verdad es que tiene una trascendencia brutal en el fútbol y en los futbolistas, que es lo más importante, y en repercusión en sus familias. Es una brutalidad, ¿no? Muchas felicidades. Y me gustaría empezar, Iván. Platícame un poco de tu historia, de ti. O sea, ¿cuántos años tienes? ¿Desde cuándo eres startupero? ¿Por qué se te ocurrió esta loca idea? ¿Quiénes son tus socios? Platícame. Con mucho gusto, Jalín. Bueno, yo crecí en una familia de clase media en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Soy chilango. Tengo 44 años de edad. Y la verdad es que yo considero que viví una infancia muy feliz, una infancia en el seno familiar, en una casa donde me enseñaron valores, en donde me enseñaron a trabajar, en donde me enseñaron a estudiar, con el ejemplo de mis padres. Pero mi historia no se explicaría, Jalín, sin entender un poquito el contexto de quiénes fueron mis padres. Mis padres nacieron y crecieron en familias de muy escasos recursos, con muchísimas dificultades. Mi padre, hijo de carpintero, mi abuelo era carpintero. Mi abuelo quería que mi papá dejara de estudiar a los 14 años, que dejara la secundaria para irse al taller a ayudar, ¿no? Y por influencia de otras personas, mi papá tuvo la visión de que se podía estudiar. No lo tenía en casa, pero dijo, se puede estudiar una carrera y se puede estudiar algo mejor. Con muchas dificultades, en contra de la opinión de mi abuelo, estudió en escuela pública, obviamente, se graduó en contador público del Instituto Politécnico Nacional. Entró a trabajar a un banco, al banco de Office Boy, literalmente. Literal. Así es. Y con el paso de los años fue creciendo con el ímpetu. Terminó siendo director de operaciones de Bancomer, ¿no? En la época de los 90. ¡Wow! Ese es el contexto. Para mí es un salto cuántico familiar, porque es el contexto que a mí me permitió, obviamente, tener acceso a educación privada, a buenas escuelas. Yo estudié leyes en el ITAM.
Estudié después una maestría en el IPADE. No me digas, el MBA. El MBA, el Wow. completo, así es. El MBA En Ciudad de México. En Ciudad de México. No me digas, qué chulada. Y ahí Jalín, siempre tuve el impulso de ser emprendedor, siempre quise crear algo. Pero también hay un tema importante. A mis manos llegó el libro de El hombre en busca de sentido. Claro. A los 13 años de edad. Wow. A los 13 años, cuando yo vi lo que vivió Víctor Frank en los campos de concentración de Auschwitz, y que le puedes meter sentido a tu vida, y cómo cuando le metes un sentido a tu vida, cuando tu vida tiene propósito, tiene sentido, tienes más posibilidades de salir adelante, ¿no? El estudio que hizo Víctor Frank ahí en campos de concentración. Totalmente. Era increíble, ¿no? Decía, no, una locura. Estamos todos bajo las mismas condiciones, ¿por qué unos mueren antes? ¿Por qué unos se dan por vencidos antes? Y ahí encontró el tema del sentido. Y eso ha marcado mi vida porque tengo una gran pasión por el desarrollo humano, una gran pasión por la posibilidad de que las personas se encuentren, descubran y implementen su vocación. Wow. Y bueno, pues ahí un poco el tema del emprendimiento, entre el ITAM y el IPADE, entre estudiar leyes y hacer el MBA. Hay una diferencia importante entre fundar una startup y ser abogado. Sí. O sea, el startupero hoy lo vemos y lo vemos en el ejemplo de WeCrash con playera, con chanclas, con jeans. Que ya ni siquiera necesitan ir a la universidad. Que ya no necesitan. Sí. Y tú, siendo abogado de ITAM, en donde está la cumbre política, la cumbre de la abogacía, puro trajeado, ¿cómo te vuelves startupero? Bueno, ahí empecé yo a vender playeras y artículos promocionales, ¿no? Ese fue el inicio de la carrera, Iván. Ese fue el inicio de la carrera. Bueno, tengo que confesarte algo. En algún momento yo tenía las intenciones de dedicarme a la política. Wow. Por eso llegué al ITAM. Incluso llegué a ser presidente de la Sociedad de Alumnos del ITAM. Eso es un cargo honorario. Sí, claro. Es uno por año. No, es una brutalidad. Una brutalidad. Pero tenía esta idea, ya sabes, un poco soñadora de que México se puede cambiar y demás. Yo no tengo familiares políticos y cuando entré al ITAM me di cuenta de cómo era. Conocí a mis cuates que son los hijos de todos los políticos. Yo tengo muy buenas amigas, pero no me gustó, Jan. ¿No te gustó? No me gustó. Pero creo que viene una pregunta bien importante, Iván. Ese deseo por hacer algo por México desde la política, hoy probablemente se mueve a hacer algo por México. Totalmente. Desde el ramo empresarial y hoy lo abrazas en 100 ladrillos. Platícame por qué lo abrazas en 100 ladrillos. ¿Qué hace 100 ladrillos? Siempre he tenido un gran amor por México y la vida me llevó por el camino empresarial. Y hoy lo que hace 100 ladrillos, Jalín, 100 ladrillos es una plataforma digital en la que se pueden comprar y vender pequeñas participaciones de inmuebles 100% en línea. ¿Qué implica esto? Imagínate un activo inmobiliario, el que sea. El que quieras. Un local comercial, una oficina, una bodega industrial. Para los que no nos conocen, pueden comprar una bodega industrial. Vamos a imaginar una bodega industrial con un valor de 20 millones de pesos, ¿no? Que va a pagar una renta anual. Vamos a ponerle un rendimiento de 10% anual, que se va a pagar 2 millones de pesos al año. Súper. Con 100 y tantos mil pesos mensuales el inquilino. Sería increíble ser dueño de una bodega de 20 millones y cobrar rentas toda la vida. Increíble. Pero lamentablemente no todos tenemos acceso a ese tipo de inversión. ¿Quién en México tiene 20 millones para ser dueño de una bodega? Muy poca gente. Muy poca gente. Lo que hicimos en 100 ladrillos fue dividir esa propiedad en 100 partes iguales o más, a las que llamamos ladrillos. Si la dividimos en 100 partes, los 20 millones pues son tickets de 200,000 pesos, ¿no? Si la dividimos en 1000 partes, pues son tickets de 20,000 pesos, ¿no? De tal forma, Jalín, que una persona con ese ticket, 20,000 pesos, 2,000 pesos, puede ser dueño de una participación de esa bodega y recibir los mismos beneficios inmobiliarios que el propio activo en el mundo tradicional te ofrece. Recibir rentas, ganar plusvalía. ¡Wow! Eso es lo que hacemos. ¿Y sabes cómo se llama el podcast, estimado Iván? ¿Sabes cómo le pusimos? A ver. Le pusimos por lo menos un ladrillo para cada mexicano. ¡Wow! Porque creo, o sea, no sé si es verdad o no, pero esa es la misión de 100 ladrillos, ¿no? Totalmente. Este nombre me encanta, Jalín, por lo menos un ladrillo para cada mexicano, porque para eso está hecho 100 ladrillos. Es decir, lo que hicimos posible con 100 ladrillos fue democratizar y dar acceso a un activo tan noble que por siglos ha demostrado una gran resiliencia, que es el activo inmobiliario, pero que solo estaba reservado para unos cuantos. Hoy es prácticamente accesible para cualquier persona, para cualquier mexicano. ¡Wow!
Platícame entonces, Iván, hoy la historia de 100 ladrillos, hoy el éxito de 100 ladrillos resuena en el mercado inmobiliario. O sea, yo no sé si fintech o proptech, pero eres la más importante del país o de las más importantes del país, y eso pues nos enorgullece como pues tierra tapatía y todo, ¿no? Pero platícame, ¿cuál fue el inicio? ¿Quién se le ocurrió? ¿Cuál es tu rol? Platícame un poco de eso. Claro que sí. Efectivamente, 100 ladrillos es la primera de nuestro tipo en México. Somos una empresa fintech porque estamos regulados bajo la famosa ley fintech, la ley que regula instituciones de tecnología financiera. Pero también somos una empresa proptech porque de alguna manera estamos haciendo una disrupción en el mundo inmobiliario. Entonces, tenemos un componente de ambas categorías, digamos, ¿no? 100 ladrillos empieza a partir de una idea que tiene Hugo Bloom, que es founder y es el actual director general de 100 ladrillos, con una trayectoria financiera de muchísimos años. Hugo es financiero y después de muchos años de ser financiero, de pronto empieza a preguntarse cuál iba a ser el negocio de la industria que iba a ser una disrupción en aquello a lo que él se dedicaba, que era el tema financiero. Y dijo, o sea, ¿quién nos va a desbancar? ¿No? Nos dedicamos a empresas, ¿quién nos va a desbancar? Y se dieron cuenta de que el crowdfunding y las empresas fintech estaban teniendo cierto peso, cierta importancia. Entonces, a partir de ahí, para hacer la historia rápida, fundaron Yo Te Presto. Wow. La otra empresa, orgullosamente tapatía, somos las únicas dos empresas orgullosamente tapatías fintech reguladas en México. Yo Te Presto y 100 ladrillos. Eso merece un aplauso, o sea, de verdad enorgullecen al Estado, enorgullecen a Jalisco y eso enorgullece a México también, ¿no? Totalmente. Muchas felicidades por eso. Gracias. Y estaba en Yo Te Presto, se mueve. O sea, entonces fundan Yo Te Presto, él no operó nada en Yo Te Presto, sino que la fundaron, Rubén Chávez es el actual CEO de Yo Te Presto, y cuando se da cuenta del potencial que tiene el crowdfunding y del potencial que tiene la digitalización y la democratización de los activos, se conecta con una pasión que él siempre ha tenido, el gran anhelo, que es la inversión en bienes raíces, ¿no? Y entonces él y Juan Pablo, su socio, empiezan pues esta dinámica de empezar a crear patrimonio con algunos de los ahorros que genera Juan Pablo Mejía, y se dan cuenta de la dificultad y la complejidad que implica hacerte un activo inmobiliario. Total, pues sabes lo que implica tiempo, saber quién sí, quién no, el desarrollador es serio, no es serio. Comprar en preventa, no comprar en preventa. No vas a entregar, no vas a entregar, el trámite notarial. Entonces lo que Hugo dice que es el gran sueño se empezaba a convertir en una pesadilla. O sea, el gran sueño de comprar bienes raíces se empezaba a convertir en una pesadilla. Era doloroso el proceso. Y entonces ahí las grandes preguntas fueron, ¿qué pasaría si fuera más ágil? ¿Qué pasaría si no necesitaras tanto capital? ¿Qué pasaría si estuviera al alcance de un clic? ¿Qué pasaría si alguien te ayudara a administrar la propiedad? Y entonces todo eso que nace en un problema, todo emprendimiento nace en la identificación de un problema, de algo que le está doliendo a la gente, y después en la vocación de resolverlo. Entonces en ese proceso, pues ellos decían, oye, necesitamos que se integre alguien pues que le entienda el tema inmobiliario, que le entienda el tema comercial, que le entienda el tema de leyes, que le entienda el tema financiero. Entonces un poquito, ya no te platiqué de mi trayectoria, pero yo trabajé en HSBC, en el mundo financiero un rato. Trabajé en la área de expansión inmobiliaria de KFC y abrí y remodelé más de 200 restaurantes. ¡Wow! Y después puse mi propio negocio de franquicias, una operadora de franquicias, que posteriormente lo vendía a Eres. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál era? Helados Mollo. ¿Cómo? Sí. Pero yo era franquiciatario. Ah, ok. Entonces, de la marca Helados Mollo había más o menos 100, y nosotros éramos el franquiciatario más grande. Teníamos cerca de 15 y 20 unidades. No me digas. Luego le vendimos el negocio a Eres. Entonces, en el momento donde ellos estaban creando esta idea y tal, yo le estaba vendiendo a Eres las franquicias, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues, ¿qué voy a hacer, ¿no? O sea, carrera artística en el ramo del emprendimiento sí traes. A pesar de ser abogado, vendiste helados y estuviste en HSBC y franquicias y KFC. Sí. Qué locura, ¿eh? Sí, no, increíble. La verdad es que ha sido muy apasionante mi camino, gracias a Dios. Y ahí, pues, un socio, que era mi socio con las franquicias, también era inversionista de 100 ladrillos en ese momento, y dijo, oiga, pues, a ver, conózcanse porque ustedes necesitan, y ahí hicimos una conexión desde el primer día, en el momento, nos íbamos a desayunar aquí por Providencia, y en la primera plática, yo dije, ojos cerrados, a golpe de intuición,
y dije, este es un proyecto increíble. Y ellos dijeron, oye, abogado que entiende de finanzas, que sabe de ventas, que sabe de inmobiliaria. Y ahí nos juntamos, ahí empezamos. No hay otro tú, Iván. No, hombre, qué locura, de verdad. Oye, ¿y fundaron 100 ladrillos? ¿Tú estuviste desde el principio, día 1? No, yo soy, digamos, lo que se conoce como un late co-founder. Ok. Solamente fueron los meses en donde ellos estaban integrando el equipo, la manera como se iba a desarrollar la plataforma tecnológica. Estábamos empezando a ver el tema regulatorio. En ese entonces, Halim, no había ley fintech. Okay. Entonces tuvimos que idear 100 ladrillos sin leyes. Entonces por eso ahí metimos un tema de blockchain, de fideicomiso, unas cosas muy interesantes que hacían la inversión muy segura, pero que cuando apareció la ley fintech no le gustaba nada a la autoridad financiera y eso nos puso un reto muy interesante. Todavía más difícil. Que ya platicaremos. Oye, fundan 100 ladrillos, armando un equipo y después empieza una historia que a mí me gustaría que narren. ¿Por qué? Porque los jóvenes piensan que fundar una startup es muy fácil. Sí. Platícame si es muy fácil oye, tuviste que bajar capital, tuviste dinero para nómina todo el tiempo, no tuviste, ¿qué problemas tuviste con la autoridad? Platícame un poco de tu historia del inicio, ¿no? De los retos. A mí me gusta siempre contar esa parte porque es la parte humana, es la parte real, ¿no? Es lo que todos enfrentamos. Claro, y la parte que se les olvida cuando hoy ya son exitosos. Bueno, quizás cuando tienes cierto éxito no se te olvida, pero luego que a veces en redes uno siempre quiere nada más proyectar el éxito, ¿no? Yo veo muchos creadores ahí, muchos influencers, terrible. Solo te ponen el cochecito bonito, el reloj y mira cuánto hice y no se habla de lo real, ¿no? Mira, Jaime, solamente para darte un ejemplo, en el primer año y medio que nosotros estábamos pues teniendo el reto comercial, todo emprendimiento tiene que aspirar a tener un MVP, que es el producto mínimo viable, sí, y después lanzarlo al mercado y lograr el famoso Product Market Fit, que es el mercado, cierto nicho le gustó tu producto y lo adopta. Ese proceso es dolorosísimo porque tú, a partir de un producto que es los ladrillos, ok, ya tenemos el fideicomiso, blockchain, como sea, tenemos las primeras propiedades, unos locales aquí en la zona real de Guadalajara y el corporativo de Sonata Oficinas y Sonata Comercio, que está en Providencia, donde tenemos la oficina, por los dos primeros proyectos de 100 ladrillos. Vamos a comercializar. El reto comercial es complejísimo, Jalim, no es fácil. Por muy buena idea que sea, la gente te va a preguntar de qué soy dueño, dónde está la escritura, tú quién eres. Además, en una plataforma... ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si me muero? Entras a la plataforma y ves una propiedad, te preguntan cuál es el famoso track record, tus números. ¿Sabes cuáles eran mis números? Teníamos 100 usuarios registrados en la plataforma. En redes sociales nos seguían 20 personas, que éramos los familiares. No seguía nadie. Y no fondeábamos casi nada. Cuando íbamos con los desarrolladores, fíjate, recuerdo una historia. Nosotros le hicimos ladrillar. ¿No? Okay. Vamos a tener una propiedad que vamos a meter así de ladrillos. Un Oxxo tiene un valor de 3 millones de pesos. Si lo dividías en 100 partes iguales, pues eran tickets de 30,000 pesos. 30,000 pesos. Y entonces, cuando el dueño del Oxxo nos decía, bueno, por eso, pero ¿cuándo me vas a pagar? Todo se tiene que fondear. Y nosotros decíamos, tenemos que hacer una campaña de fondo colectivo para que vengan los inversionistas a juntar esos 3 millones de pesos. No vendieron ni 500,000 pesos al mes. Y entonces, cuando él decía, ¿cuándo se va a lograr la campaña de fondeo? Pues Hugo y yo nos quedamos así. Pues depende de la gente del mercado, ¿no? O sea, hoy es increíble cuando pasa el tiempo, Jalim, y hoy 3 millones de pesos los fondeamos a lo mejor en cuestión de horas. Literalmente. Wow. Literalmente. Entonces, ¿cuántos años después? También es importante decir eso. Uh-huh. O sea, ¿se fundaron en 2017? 2017. Hoy, 2024, 7 años después de pasar meses para que fondes 3 millones de pesos, a pasar a horas. Yo creo que sí fueron 3-4 años porque en medio está el proceso regulatorio. Ok, después del proceso regulatorio empieza el proceso regulatorio. Maravilloso. Sí, y es que el proceso regulatorio es un antes y un después. No se podría comprender el éxito de 100 ladrillos sin ese proceso regulatorio. Oye, pero entonces en el inicio, que no te podías fondear, ¿cómo pagabas sueldos? ¿Tuviste dificultad o no tuviste dificultad? ¿Qué hiciste? Algo que es muy importante, 100 ladrillos es una empresa que recibió fondos de capital de riesgo, los famosos ángeles inversionistas. Okay. Entonces levantamos una primera ronda y pues los emprendimientos, que ese es otro tema importante. En México antes no existía, el emprendedor de antes era de a pie, con tu lana, amigos y familia y ventas, sí, ¿no? Y no había otra.
Ahora ya tendrá unos 10 años o un poquito más, que en México ya hay fondos de inversión de capital de riesgo, el famoso Venture Capital o Los Ángeles, que tú les fichas la idea, les presentas y te invierten. Entonces levantamos una primera ronda y vivíamos de eso. Pero entonces es muy interesante porque en el mundo de los emprendedores la gente cree que levantar dinero ya es el éxito, ¿no? O sea, levanté mi ronda de $1 millón o de $2 millones. Es al revés, Cali. Entonces, dinero que no generas, que no ganas, que tienes que generar después. Es decir, no lo debes porque como es capital de riesgo, está destinado para que en caso de que se pierda no pasa nada, entre comillas, pero que tienes que ir a tal empresa, es el único dinero que tienes. Entonces hay una métrica en el Venture Capital que se llama el burn rate, que es a qué velocidad estás quemando dinero, o sea, literalmente estás quemando dinero. Y el runway es cuando te mueres. O sea, entonces dices, si yo estoy pagando sueldos, si yo estoy pagando oficinas, si yo estoy pagando asesores, etcétera, y eso me cuesta una cantidad mensual, lo comparas contra tu capital y siempre dices, estoy quemando tanto porcentaje. O sea, me quedan 10 meses de vida. 10 meses. Y todas las startups, sobre todo las de tecnología, van contra esa métrica de cuántos meses te quedan de vida. Y cada día el fondeo ha sido más complicado. Cada día el fondeo ha sido más ¿Ustedes complicado. se siguen fondeando o ya no? Ahí te va la buena noticia. Con esa primera ronda de capital, Ali, hicimos la plataforma, el equipo, el founding team y todo el proceso regulatorio, que es abogados, son despachos, es un tema, es una barrera, es muy caro. Y después, cuando libramos el proceso regulatorio, ya nos estábamos quedando sin oxígeno porque se nos fue la vida en eso. Entonces levantamos una segunda ronda, cuando logramos que nos dieran la licencia para operar como empresa fintech, vino una segunda ronda, que en la vida del emprendimiento y del venture capital y muchas veces en la vida de cualquier persona es una segunda oportunidad y ya la tercera no existe, ¿no? Dice, la primera oportunidad se gana, ¿no? La segunda te la dan y la tercera no existe. Con esa ronda logramos pues implementar toda la dinámica comercial y pues afortunadamente, gracias a Dios, se fue para arriba, explotó, nos fue muy bien y hoy por hoy ya no necesitamos fondos de inversión, pues somos una empresa rentable. Ya son empresas rentables, o sea, son una startup rentable. Y lo que hacemos es reinvertir todas nuestras utilidades en crecimiento. Yo pensé que en ladrillos. No, ladrillos. Oye, hay un tema bien importante, prácticamente en el 2020 en pandemia, todas las startups o muchas de las startups sufrieron de manera brutal. ¿Qué pasó en 100 ladrillos en el 2020? Fíjate que en el 2020 sucedió una cosa increíble. Cuando nos fuimos todos a nuestras casas, por el temor de que qué le está pasando al mundo y qué nos va a pasar, nosotros empezamos a tener crecimientos muy importantes en registros de usuarios, en nuevos usuarios, y la inversión, la captación, el fondeo y la venta de inmuebles a través de 100 ladrillos se cuatruplicó. O sea, estamos teniendo crecimientos de 100% primero, luego 200, luego 400%. O sea, no pararon de crecer en pandemia. Lo que nos dijo el mercado fue que en condiciones de temor social y sanitario, queremos el dinero en el mejor activo que es el bien raíces. Wow. Pero como todos están en casa, pues todo fue digital. Entonces en 100 ladrillos podías invertir desde tu casa literalmente. Mover el dinero del banco a llevarte a los bienes raíces que querían rentar. Oiga, ¿qué tan fácil se ha vuelto vender propiedades por una computadora en línea? ¿Tú crees que hoy es el deber ser de todas las inmobiliarias? Mira, ese es el gran reto que 100 ladrillos ha podido demostrar. Y nosotros tenemos una combinación en donde la plataforma pues te hace la propuesta, ¿no? Ahí ves los renders, las fotos, los videos, la descripción, etc. Nosotros tenemos un componente de algo que yo implementé en 100 ladrillos, Jalín. Desde mi punto de vista, el contacto personal, el trato humano, la disposición, el servicio a los demás es fundamental. Pero eso es algo de lo que yo creo personalmente. Yo cuando puse la propuesta que tenía asesores inmobiliarios, o sea, así como que contraintuitivo, ¿no? Decías, claro, somos una PropTech, somos una FinTech, tiene que venir la atribución desde redes sociales y todo. Yo decía, sí, que venga, pero que haya una persona con la que puedas hablar, ¿no? Pues la única modificación que hicimos fue que en vez de hacer el proceso tradicional de visitar las propiedades, como se hace actualmente, pues no te voy a llevar yo a conocer una bodega industrial para los
10,000 pesos que vas a invertir. Claro. No porque sea poco, sino porque yo no tengo los recursos para atender a las 500 personas que van a ser dueñas de esa bodega. Total. Pero al teléfono sí. Y entonces creamos un equipo de asesores muy profesional, muy comprometido, para poderte hablar por teléfono y decirte, Jalín, aquí estoy. Yo llamo Iván Carmona, soy tu asesor, me puedes hablar, este es mi teléfono, este es mi WhatsApp, y te puedo decir lo que quieras decir de ellos. Esa combinación fue el éxito comercial. Porque entonces, por redes sociales y por campañas y entrevistas, traíamos a los usuarios diciendo, ellos ya llegaban a la plataforma, pero no compraban de entrada. Entonces, cuando recibías la llamada del asesor, establecíamos un elemento de certeza. Para mí es muy importante la certeza. Oye, vamos a hablar de ese tema. Sí. Porque hoy en el sector inmobiliario, Guadalajara, Sí. Jalisco, Sí. nos hemos enfrentado a casos con mucha falta de certeza. Sí. Me hablas de que es muy importante para ti la certeza. ¿Cómo das certeza si en la de ellos a sus inversionistas? Sí. Yo tengo un modelo comercial increíble, Jalín. Tenemos que poder transferir 3 certezas. La primera certeza es la certeza del producto. Es decir, tengo que poderte demostrar que es una bodega industrial que está en un parque construida por un desarrollador confiable y que ese va a ser un buen producto inmobiliario. Entonces, toda la comunicación que hay alrededor de la bodega, del producto del desarrollador, transmite esa certeza. La segunda certeza, Jalín, es la certeza de empresa. ¿Quién está detrás del producto? 100 ladrillos, empresa fintech, empresa regulada, socios con prestigio, gente seria, gente de valores. Entonces, te tengo que platicar de la empresa, quién está detrás del producto. Y la tercera certeza, Jaime, es la más importante. Certeza de persona. ¿De quién? De quien está hablando contigo. Es quien representa el producto. Puede ser una bodega increíble, puede ser una empresa increíble, pero ¿quién eres tú? Y entonces el asesor sabe que para poder transferir certeza de persona, lo más importante es la integridad. Siempre decir la verdad. Nunca vamos a decir ni más ni menos. Yo nunca te voy a decir 100 ladrillos. Esto te va a dar el triple de plusvalía en 5 años, a ver cómo le hacemos. Pero tampoco te voy a decir que soy menos. No, es decir, totalmente. ¿no? O sea, la humildad es decir la verdad. Es decir la verdad, Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y ahí están las 3 certezas, Jalín. Producto, empresa y persona. Quiere decir, Iván, que lo que me estás diciendo es actuar con principios, con valores, sí te ha dado frutos a ti como empresario y como startup. Mira, en el IPADE nos enseñaron en Factor Humano que la ética paga. Y en aquel entonces el profesor decía, esto no lo van a entender con el paso de los años porque ahorita están viendo finanzas, marketing y les encanta todo lo que deje lana. Pero créanme que la ética paga, o sea, genera ingresos, genera recursos, genera rentabilidad, genera crecimiento. Con el paso del tiempo, y en ese entonces decía, por eso es importante tener un código de ética y todo, y uno voltea a ver y termina haciendo un cuadro de 10 principios ahí que nadie atiende. En mi experiencia, Jalín, los valores, los principios, la integridad son el elemento central para sostener relaciones de largo plazo. Yo siempre le digo a mis asesores, alguien que le interesa el corto plazo, no tiene ningún interés en tener una relación contigo de largo plazo, pues ahorita te va hasta engañar. Ahorita te engaño, que te digo que vas a recibir algo bueno para que me des tu lana, pero yo no tengo ningún interés en que esto sea de largo plazo. Tampoco tengo ningún interés en cuidar mi prestigio. Entonces, por eso tengo los escrúpulos para decirte, este desarrollo inmobiliario es una mentira, dame tu lana y yo la recibo gustosamente. ¿Qué tiempo? Muy poco tiempo, porque no tengo interés en tener una relación contigo de largo plazo y asumir las consecuencias. La única manera desde el punto de vista de poder sostener relaciones de largo plazo es el elemento de la integridad que demuestra que siempre te estoy diciendo la verdad. Entonces yo le digo a mis asesores, tú le vas a vender ladrillos a un cliente hoy, ese cliente se va a acordar de ti toda la vida. Toda la vida. Nosotros nos acordamos de quién nos vende, Claro. quién nos vende los seguros, quién Para nos vende bien o el para coche, mal. para bien o para mal. Tú después te puedes dedicar a seguros, a otra cosa. Si te encuentras a ese cliente, ¿qué te gustaría que te dijera en 20 años? ¿Qué te gustaría que te Muchas dijera? gracias. Gracias, exactamente. Porque, y yo les digo, pueden no entender qué están comprando y tú sabes de todos modos que le estás causando un bien. De tal manera que más adelante, cuando alguien se pregunte qué compré, tu cliente o sus descendientes, imagínate a los hijos que le dan ladrillos, ¿qué compró mi papá? Digan, ok, lo que le dijeron, esto es bueno, esto tiene plusvalía, ¿en serio? Y eso me da una renta. Eso da una renta. Esto tuvo plusvalía. Y entonces, sobre esa base,
tú puedes sostener que tu prestigio está basado ¿en qué? ¿En cuánto dinero has ganado? No, en la calidad de tus relaciones. Y entonces yo les digo a la gente, a los asesores, inviertan en la calidad de sus relaciones en el largo plazo. ¿Cuánto dinero ganamos ahorita? ¿Cuántas comisiones? Más o menos es lo de menos. Entonces ahí es donde el tema de los principios se implementan en la vida práctica y por supuesto que te pagan, Karim. Por supuesto que te pagan. Es algo que es una idea que abrazo, es una idea que realmente, por eso creo que 100 ladrillos es un gran invitado, por eso creo que eres un gran invitado, porque es un deber ser gritarlo a todo mundo, ¿no? Y creo que el siguiente tema habla mucho de eso. Oye, platícame, la regulación casi mata a 100 ladrillos. ¿Por qué no te brincaste la regulación? ¿O por qué casi te mata? Claro, esta es una pregunta importantísima. Mira, cuando nosotros creamos los pocos jugadores que estábamos haciendo planes de crowdfunding, fuimos invitados por el Congreso para tener pláticas de qué era la industria, ¿no? Nosotros hicimos nuestras investigaciones de cómo era Estados Unidos, cómo era Reino Unido, y ellos muy amablemente, las mesas de tributación par, dicen, estaba muy interesante. Qué atípico, ¿no? No, normalmente así funciona el proceso legislativo, casi siempre traes a los actores y los escuchas. Wow. Marzo del 2018 se promulga la ley FinTech y nos damos cuenta que la ley trae una carga regulatoria enorme, con aspectos que no se habían platicado en las mesas anteriores. Es como cuando dices, oye, estábamos platicando que iba a ser una cosa y a la hora de que sale, resulta que es 5 veces con una carga mayor. Hay leyendas urbanas que dicen que los bancos están detrás de eso y el lobbying de los bancos porque las fintech pueden ser una amenaza. Mira, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que la carga regulatoria de la ley fintech fue enorme, casi como banco. Es más que una casa de bolsa, más que una Sofón, más que... O sea, todo. Es prácticamente todo. Más que una institución financiera, casi eres como un banco. Ahora imagínate una startup que está con pocos recursos, que está tratando de hacer una plataforma, que son empresas de vocación tecnológica, no son empresas de vocación financiera. No quieres saber el banco que le compita a los grandes bancos. Lo que pasó, Jali, es que empezamos a comparar lo que habíamos hecho nosotros, nuestro fideicomiso, usamos la de firma, el famoso blockchain, y la autoridad nos empezó a decir que no. Empezando por blockchain. O sea, hoy ya es historia que 100 ladrillos usaba blockchain. No quiero blockchain. No quiero. No está reconocida por el Banco Central. Quítame blockchain, quítame eso, quítame el otro. Entonces, todo era no nuestro modelo. Entonces, dijimos, bueno, pues en las pláticas con Comisión Nacional Bancaria y Valores, pues nosotros traíamos una nueva propuesta, pero la nueva propuesta era el corazón de 100 ladrillos, es lo que ya habíamos hecho, era nuestra esencia, ¿no? No puedo como que traer otra idea nueva y decirte ahora viene algo nuevo. En algún momento de las pláticas, la autoridad empezó a perder la paciencia, porque nosotros no modificábamos el modelo, porque no sabíamos qué modificar, porque estaba la ley recién promulgada y nosotros ya habíamos hecho nuestro modelo previamente. Y porque tampoco te daban un camino. Porque no nos daban un camino. Entonces, esta historia la he contado pocas veces, pero orgullosamente te la voy a platicar a ti. En la última reunión con Comisión Nacional Bancaria, ya los abogados que nos representaban en ese entonces ya no tenían más armas argumentales para explicar cómo podía salir 100 ladrillos. Y entonces vino esta insinuación de la autoridad, se lo dijo directamente Hugo, dijo, oye, además de que no nos están dando la respuesta que queremos y el proceso y el camino, si siguen haciendo lo que están haciendo, nosotros podemos cuadrarlo como un delito. Es un delito, pero ¿por qué es un delito? Porque la ley de mercado de valores tiene varias restricciones tiene varias actividades que son reservadas. Por ejemplo, captación de capital, ¿no? Captación de capital del público en general es una cuestión reservada por la ley del mercado de valores. Por eso no puedes poner una sucursal, un localito que diga Banco Jalí, doy cuentas de cheques, tráiganme su dinero y yo les aquí administro la lana. Eso está prohibido. Es fraude. Es fraude, es un delito, ¿no? No puedes vender valores, por ejemplo, con ofertas también al público. O sea, la comisión prácticamente te dijo que si seguías haciendo eso, te podían acusar de fraude. Sobre todo porque estamos haciendo captación de recursos del público en general. Imagínate. Y estamos vendiendo un valor que es el bien inmueble. El fideicomiso, el certificado de participación inmobiliaria. Oye, pero qué difícil. O sea, no solo arriesgaste todo tu capital, arriesgaste todo tu tiempo para fundar una empresa, para generar empleos, sino que ahorita la autoridad, o no ahorita, pero cuando sucedió esto, la autoridad viene y te dice, oye, no solo todo lo que construiste está mal, sino que si lo sigues haciendo,
y no lo corriges, te voy a meter al bote. O sea, además de que vas a cerrar 100 ladrillos, te voy a meter a la vas a cárcel. Qué locura. Entonces se hizo un silencio, ¿vale? Eran noches de muchísima tensión. En la oficina, porque platiqué con uno de los colaboradores Sí. y me decía, esos días era Sí. silencio rotundo. Claro, porque Hugo y yo íbamos a México a la comisión y sabían que teníamos la junta para tratar de tener un poco de luz y regresamos igual de frustrados, igual de... y las noticias para el equipo era, no estamos encontrando el camino, ¿no? En la última reunión, Jalín, cuando ya se agotaron los recursos, a mí se me ocurrió hacer una pregunta. Fue una pregunta a lo mejor atrevida y prudente, pero creo que eso... Marcó el rumbo. Marcó el rumbo, porque dije, a ver, yo tengo una pregunta para ustedes, para ti, autoridad. ¿Ustedes tienen la intención concreta de cerrar 100 ladrillos? Y se hizo este silencio. O sea, es una pregunta directa. ¿Tú quieres, como autoridad, que 100 ladrillos no operen en el mercado mexicano? Y entonces se hizo un silencio y se voltearon a ver con nosotros. Qué frontal. Y dijo, no tengo la intención de cerrar 100 ladrillos. De hecho, consideramos que es un buen modelo. Ok. Segunda pregunta. Si pudiéramos volverlo a hacer, que 100 ladrillos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que 100 ladrillos cambien? Solamente apégate a lo que dice la ley FinTech. Eso es lo único que queremos, que te apegues a la ley. Muy bien. Si nosotros hacemos el modelo de 100 ladrillos de acuerdo a lo que establece la ley, entonces podemos volar. Por supuesto que sí. Es lo que llevamos diciéndoles desde que se promulgó la ley. Abril del 2019 fue esta reunión. Nos quedaban 6 meses, en septiembre teníamos que meter... Tenías un plazo, ¿no? El plazo vencía en septiembre de 2019, porque la ley dijo, tienen 1 año y medio para pedir la licencia. Ya sin licencia no puedes operar. Ok. 6 meses. En 6 meses regresamos de esa reunión. Hugo estaba muy frustrado, decía, cada que vengo me recuerdan que me quieren meter a la cárcel, ¿no? Pero hubo una luz, y la luz fue, 100 ladrillos está empezando hoy, en abril del 2019. Y aquí nos dice el manual, esta es la ley, que nos dice el manual de cómo debe ser 100 ladrillos. Decisiones difíciles, tuvimos que cambiar de abogados. No es que los abogados fueran malos, pero estaban viciados con el modelo anterior. Trajimos nuevos abogados, trajimos equipo nuevo, paramos las ventas a cero, porque ya no podemos comercializar. Ventas a cero. Wow, ¿cuánto tiempo? 6 meses. Los 6 meses. Wow. Y el equipo de tecnología con los abogados, día y noche, día Todos. y noche, trabajamos 24 horas, todos los días. Los abogados tenían 2 turnos, el de la mañana y el de la noche. Los ingenieros incansablemente, lo que el manual de la ley FinTech decía que hiciéramos, lo variábamos por acá, quita blockchain, quita de firma, quita CPIs, los certificados de participación inmobiliarios, establece los derechos fideicomisarios, todo de acuerdo a lo que establece la ley. Y entonces de pronto en esos 6 meses teníamos el mínimo de la plataforma desde el punto de vista tecnológico, pero ya teníamos el vehículo jurídico de acuerdo a lo que la propia ley establecía. Y mediados de septiembre del 2019 fuimos a Oficialía de Partes a presentar nuestra petición para operar como empresa fintech de crowdfunding inmobiliario. Y de ahí 1 año para conocer la respuesta de la autoridad. Ah, no, o sea, ya habías metido todo y tardaron 1 año en darte la respuesta. Sí, porque pues ellos obviamente van a revisar y los tiempos de la ley y las autoridades. Pero sucedió algo interesante. Pero podías vender después. Podíamos vender después con el nuevo modelo. Ok. En abril, esta es otra historia inédita, nunca la he platicado en redes. Decíamos que tenemos que adelgazar el equipo. El otro tema difícil, ¿no? O sea, sí, tienes que adelgazar el equipo. Sí, porque no estás vendiendo, no estás generando. Hay gente que se tiene que ir, ¿no? Y mejor que platicamos, oye, pues se tiene que ir el equipo comercial y de marketing porque pues no vamos a vender, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a Hugo, ¿sabes qué? No, porque es que ¿qué van a hacer? Nos vamos a preparar 6 meses mentalmente y vamos a estar pegados a conocer el producto de cómo va a ser desde antes, para que en el momento que metamos la licencia en septiembre salgamos a vender el nuevo producto de lo que va a ser 100 ladrillos y nosotros le ganemos este tiempo. Y entonces los asesores, sin vender no pueden llamar, pues ¿qué hacíamos? Prácticas comerciales, diseñábamos el guión de ventas, veíamos la presentación, marketing empezaba a hacer cierto ruido de 100 ladrillos, porque eso sí se podía decir marca 100 ladrillos. inmobiliaria, 100 ladrillos, ¿no?
Septiembre del 19 empezamos a vender. Septiembre no vendíamos nada. Octubre no vendimos nada. Me acuerdo que Hugo tuvo un viaje a Estados Unidos de vacaciones. Iba con varios inversionistas, estaba en Las Vegas y estaba muy deprimido. O sea, esa noche dijo, no quiero ir a cenar. O sea, aparte muchos eran inversionistas, son amigos. Claro. Sí, o sea, esa noche Hugo se fue a pensar, le dijo a Juan Pablo, el otro co-founder, dijo, voy a ver cómo ya empiezo a hacer un plan para regresar el capital a los inversionistas. Como decir, si la Dios me va a jalar y entonces les voy a regresar el capital y no quiero ir a cenar, quiero ir a pensar cómo va a suceder eso. Nosotros acá en Guadalajara estábamos hablando. Fíjate que se registraba, ya estamos haciendo pautas en redes, y al que se registraba, ya con el modelo comercial que te platiqué, les hablamos por teléfono para ofrecerles ladrillos. Esa noche, Cali, empezaron a caer las ventas, se me enchila la piel, empezaron a caer las ventas, y cuando Hugo se despertó por la mañana, el correo estaba lleno. Cuando se hace una venta de ladrillos, te llega una notificación automática, venta de ladrillos, venta de ladrillos, venta de ladrillos, venta de ladrillos. Y ahí es donde prácticamente podemos decir que tuvimos la primera señal de que sí el ladrillo iba a volar. Porque ya habíamos bien que mal cubierto la parte regulatoria y por acá el mercado nos estaba diciendo que sí quería comprar lo que era 100 ladrillos. Es una locura pensar que estuviste, que la regulación casi los mata, Sí. que después las ventas se dificultaron porque no podías vender y después cuando regresas a vender pues tardas en vender normal. Sí. Y que hoy, 4 años después, 3 años y medio, 4 años después, pues seas el crowdfunding inmobiliario más importante de México es una locura, ¿no? Y creo que dice mucho, ¿no? Dice mucho de largo plazo que vendes. Platícame por qué no quieres inversionistas a corto plazo, o sea, ¿contra qué te has topado en el tema de inversión? O sea, la realidad es que lo platicábamos, hay muchos que ofrecen rendimientos muy altos cuando en el bien raíz es una mentira. Es una mentira. Claro. O sea, preocúpate, ¿no? Sí. O sea, preocúpate cuando te empiecen a pagar día 1, cuando la propiedad no está construida, ¿no? Sí. Y no recibe rentas. Sí. O sea, ¿cómo haces tú para otorgarle, pues, esa idea de largo plazo y de seguridad a cada inversionista? Ese es nuestro reto más grande, Ali. Por supuesto, nosotros siempre comunicamos las bondades de un activo inmobiliario. Cuando ven nuestros activos, nuestras bodegas, nuestros pisos de oficina, departamentos, etcétera, saben que están escriturados en fideicomisos que van a durar 50 años con la renovación a otros 50. Lo más seguro es que Hugo y yo no vivamos para las renovaciones de los primeros fideicomisos que están ahorita. Imagínate la trascendencia de eso. Son activos que van a pagar rentas toda la vida, son cíclicos, algunas épocas no tendrán inquilino. La propia plusvalía, tú sabes, tiene un efecto importante. ¿Se venden los activos también? En el caso del producto patrimonial, no se vende. Hay un mercado secundario para que tú vendas tu ladrillo. No, pero 100 ladrillos, ¿puede vender una propiedad que adquirió? No, 100 ladrillos no puede vender ninguna propiedad a título propio. Ni de 100 ladrillos, ni de ningún ejecutivo, ni funcionario, ni socio que formen parte de 100 ladrillos. Si los 100 dueños de los ladrillos decidieran vender la propiedad, ¿se podría? Sí se podría, pero es muy difícil. Pero es complejo porque además ya no dividimos en 100 ladrillos, o sea, dividimos en 10,000 partes iguales. Esa es una de las ventajas de la crisis que vivimos de la nueva ley. Okay. Antes eran solo 100 porque el fideicomiso pues era máximo 99 fideicomisarios, ¿no? Y ustedes. Exactamente. Ahora la ley, si nos permite, eso yo dice, como tú eres una institución financiera, pues puedes tener los que quieras porque tú solito eres el único fideicomisario que representa a los miles de inversionistas. Okay. Entonces, en medio de eso, yo creo que el gran reto de largo plazo es que la gente no se la cree. ¿Sabes por qué, Jali? Porque todos queremos dinero fácil y rápido. Es muy triste. Porque lo detesto. No, nosotros lo vemos. O sea, ¿cuántos fraudes les dices, oye, rendimientos de 8%, 9%, cuando antes la tasa de referencia estaba en 4%. En ningún país del mundo los inmuebles te pagan, bueno, no del mundo, pero de Europa y Estados Unidos,
no te pagan 8% de rendimiento anual. ¿Cuánto te pagan? No, te pagan 3%, 2%, porque como las tasas tendían a cero, ahorita estamos en época de tasas altas, pero para Estados Unidos las tasas de interés la tasa de referencia es cero. Pues si un inmueble te da 3, ya te fue bien. Literal. ¿No? En México la tasa era 4.5, pues 7, 8 es razonable, pero lo más interesante es que la renta va a subir año con año. Y después se va a convertir en un 10, un 12. En 12, 15, en 20 años aquello va a ser 20%, y es cuando tú o tus descendientes van a poder capitalizar toda la plusvalía de 20 años. Y es cuando dices, caray, nadie piensa que el terreno en el que invirtió el abuelo hace 30 años, cómo va su Capret, cómo va su tío, cómo va su Roy. Lo único que dicen es, qué buena decisión tomó el abuelo, porque esto ahorita vale tantos millones, y con esto le armamos para lo que sea, para patrimonio, para lo que sea. Ese largo plazo la gente no lo ve. Entonces, ¿qué pasa, Jaime? Que hay tristemente, grupo de gente sin escrúpulos, que detecta esa necesidad de que la gente quiere todo rápido. Tú a la gente le dices, yo te doy 10%, 15% más de renta, y te prometo 40% de... Y rentas inmediatas. Y rentas inmediatas, y no sé qué, y la gente no valida nada y te dice, dámelo. ¿Cuándo se le revierte ese corto plazo? Cuando se da cuenta que es una mala decisión, porque lo defraudaron. Entonces, hoy por hoy, fíjate, el principal enemigo, la principal competencia de 100 ladrillos no son las otras de crowdfunding inmobiliario. Todos los actores que estamos regulados somos amigos, estamos en una asociación que es la FICO. Y luchamos para hacer las cosas bien, ¿no? Y estamos luchando para hacer las cosas bien. Pero ¿sabes cuántos modelos de fraccionamiento de propiedades están actualmente literalmente proliferando? ¿Sabes por qué? Porque dijeron, qué padre, divides entre varios pedacitos y captas de miles de personas que traen poquito dinero y ya la armé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues le vendo mi desarrollo al precio que yo quiera. Nadie me va a preguntar. Son 100 inversionistas, yo divido. Y entonces, todos estos modelos, fracciones, copropiedades, hay quien lo está llamando metros cuadrados, etcétera, son una copia exacta de 100 ladrillos, pero sin regulación. El riesgo es enorme, Jalín. La gente no sabe que todos estos modelos de fraccionamiento le estás comprando al desarrollador su desarrollo, te estás metiendo a su empresa, a su persona moral. Desaparece esa persona moral, desaparece esa persona, no vuelves a ver tu dinero. 100 ladrillos, desaparece 100 ladrillos y vas al fiduciario con tu número de fideicomiso y dices, soy dueño de este porcentaje de esta bodega, y el fiduciario se va a encargar de hacer valer tu derecho sobre Cero riesgo. Cero riesgo. Tiene riesgo inmobiliario. Sí, no, el riesgo normal. El riesgo normal del riesgo inmobiliario. Pero prácticamente, hoy en el histórico, prácticamente cero, o que no se rente y siga plusvalizando. Totalmente. Jalín, me han buscado empresarios o personas para decirle, Iván, te queremos invitar a nuestro consejo, un consejo de administración de una empresa que vamos a crear. Ok, ¿de qué va a ser esa empresa? Vamos a ser una empresa fintech. Qué interesante. No puedo porque va a ser conflicto de interés, pero platícame un poco. Mira, queremos que nos ayudes a crear un modelo de crowdfunding, pero saltándonos la regulación. Así, directo. Tú dinos cuántos millones para ti, para que nos ayudes a eso. Fíjate nada más. Me he tenido que parar de la mesa en 2 o 3 ocasiones, que la gente está buscando cómo darle la vuelta. Es un problema. Es un problema terrible y es todo lo que no queremos para México. Sí. Eso es todo lo que no queremos. Oye, Iván, metiendo un tema personal contigo, platícame un poco de, qué te gusta, qué haces, eres papá, esposo, un poco cómo equilibras esa vida entre co-founder de una de las startups fintech y PropTech más importante de México con la vida familiar. ¿Cómo le haces? Bueno, soy un hombre muy, muy familiar. Okay. Soy papá de 3 hijos, casado con mi esposa. Y bueno, pues mi esposa orgullosamente tapatía también. Maravilloso. Muchas personas dicen que ella fue la que me trajo a Guadalajara, cuando en realidad me vine por el tema de las franquicias, ¿no? De las franquicias con mi socio, que también es tapatío, ¿no? Que además es mi mejor amigo, por cierto, el socio. Y entonces por eso nos vinimos a Guadalajara. Cuando yo operaba las franquicias, pues estaba yo por todos lados. Entonces la operación estaba en Ciudad de México. Pues él dijo, vete a Guadalajara, mejor calidad de vida, tu esposa es de Guadalajara, yo estoy acá. Y ya tú de todos modos viajas a ver las donde quieras, ¿no? Donde quieras. Entonces, me gusta pasar los fines de semana con mis hijos, con mi familia. Soy un apasionado de béisbol. Jugué béisbol cuando niño. ¿Y quién le vas a los Charros o a los Diablos? Pues ya, o sea, mi corazón le va a los Tigres. A los Tigres. En ese entonces jugaban en Ciudad de México. Luego ya se los llevaron a Cancún.
Pero ya le voy a los Charros. Mis hijos le van a los Charros. Maravilloso. Entonces, nos gusta hacer vida de familia, poder compartir el mayor tiempo posible. Para mí es increíble poder ir por mis hijos, por ejemplo, a la escuela, comer con ellos, platicar, darle seguimiento a su crecimiento. Creo que los proyectos empresariales son importantes, pero ¿qué proyecto podría ser menos importante que un proyecto de vida y más el de tus hijos, no? Entonces, pues trato de estar lo más cercano posible a mi familia y pues entregado a la vocación empresarial de hacer de esta misión algo grande. Oye, Iván, si te pudieras comprometer con México en algo, ¿con qué sería? Si me pudiera comprometer con México en algo, me comprometo a poner todo mi talento, todas mis capacidades, todas mis fuerzas en crear productos y empresas que puedan elevar la calidad de vida de los mexicanos. Pienso que México es un país con un enorme potencial. Siempre he pensado que somos un gigante dormido porque no nos la creemos. Los mexicanos no nos la creemos. Lo dijo Chicharito. Imaginamos ya, ¿cuándo vamos a empezar a imaginar cosas chingonas, ¿no? Y sé que nuestra gente dice talento. Entonces, poner el compromiso por delante para hacer todo lo posible por ser fuente de inspiración desde el pequeñísimo granito de arena que yo pueda prepararle a este país. Qué locura, Iván. La verdad es que motivas todo México. ¿Cómo ves a 100 ladrillos en los próximos 12 o 24 meses? Bueno, pues consolidándose, seguir siendo la principal empresa de crowdfunding inmobiliario, trayendo nuevos productos, estamos innovando. Estamos ya en el patrimonial, estamos entrando al sale and leaseback, que los inversionistas puedan comprar, invertir en una propiedad y luego que el dueño la recompre, que es como de mediano plazo. Le estamos entrando al tema de preventas, apuesta por preventa, no patrimonial de toda la vida, sino que compramos a buen precio y después buscar salir en una plusvalía óptima. Y por supuesto crear la herramienta pues más útil para que cualquier mexicano pueda empezar a invertir en bienes raíces y a construir patrimonio desde cero. Si tuvieras la oportunidad de tener el Estadio Azteca lleno de jóvenes, ¿qué mensaje les dirías? Vida solamente hay una, Jalín. Y lo que hagas o dejes de hacer en esa vida trasciende en las personas de las que te rodeas, trasciende en las consecuencias de todas las elecciones y todas las decisiones que decides tomar en tu vida. La invitación sería: traten de conectarse con lo que más les apasiona, con lo que aman, identificar esa vocación. Los niños la saben identificar muy rápido. ¿Qué es lo que más me gusta? Hay una pasión, pero se va durmiendo, nos dejamos llevar por el imaginario colectivo, ¿no? Deberías de ser ingeniero, deberías de ser doctor con tu papá, deberías de ser abogado. Dejen eso de lado, escuchen a su corazón. ¿Qué te está pidiendo tu corazón ser y hacer? Y entrégate a eso. Eso es probablemente lo que Dios te pide que hagas. Ese es el gran llamado. Para mí la vocación es el llamado que eventualmente tendrá que ponerse al servicio de los demás. Mira, la vocación no es para ponerla al servicio de uno mismo y hacer mucha lana y tener mucho dinero. La vocación está hecha para ponerla al servicio de los demás. Dejar un mundo mejor de como lo encontramos. ¿Y sabes qué les diría? Ya no lo piensen más. Porque todos los consejos, cuando le preguntan a la gente un poco más grande, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años? La respuesta es: empieza, no tengas miedo. El proceso es el camino, no el resultado. Así que ya, no esperen más. Iván, ¿dónde te pueden encontrar todas estas personas que están interesados en invertir en 100 ladrillos y en platicar con un asesor o de hasta intentar contactarte? Claro que sí, en todas mis redes sociales como @IvánCarmonaMX, @IvánCarmonaMX, y en todas las redes sociales @100 ladrillos, es 100 ladrillos, y ahí pues estaremos encantados. ¿Tiene página de internet 100 ladrillos? Por supuesto, www.100ladrillos.com. Oye, pues es un placer tenerte en este podcast. La verdad es que ha sido un gusto platicar contigo, Iván. Recuerda, esta solo es una historia más de empresario a empresario, en la cual buscamos inspirarte para sumarte a esta gran revolución virtuosa para tener un mejor México. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Principio Podcast. Gracias por la invitación.